En esta ocasión veremos el tema de derivada de una función exponencial. Encontraremos en este video ejercicios de funciones exponenciales, las cuales las vamos a derivar. Y cuando hablamos de funciones exponenciales, podríamos encontrar dos casos. Uno en donde la base sea a elevado a un exponente u, y cuando sea ese el caso, vamos a derivar de esta manera. Vamos a escribir la misma función tal y como está, la multiplicamos por la derivada de u, o sea, por el exponente, la derivada de su exponente, por el logaritmo natural de la base que tenga acá la función. Y si tuviésemos el caso que la derivada o que la función tenga una base e elevada a un exponente, vamos a derivar de esta forma. Escribimos la misma función e elevada a la u, que es esto, y la multiplicamos por la derivada de u, o sea, por el exponente que tenga la base e. Veámoslo en casos ya concretos. Encontrar la derivada de la siguiente función, dice. En el ejemplo 1 nos da la función y igual a 5 elevado a x cuadrado más 1. ¿Qué caso tenemos de estos dos que les planteé? Tendríamos el primer caso, porque tenemos una base a elevada a la u, porque acá tenemos un 5, no tenemos una base e elevada a un exponente u. Quiere decir de que u sería este exponente. Esto sería u, x cuadrado más 1. Entonces, para derivar, diría que la derivada de y es igual. Escribo según mi fórmula, dice que escribo la función tal y como está. Es decir, 5 elevado a la x cuadrado más 1. Por, dice, la derivada de u. ¿Quién es u? Es x cuadrado más 1. Entonces, al derivar x cuadrado, su derivada es 2x. Y la derivada de 1 sería 0. Entonces, esto dice multiplicado por el logaritmo natural de a. Multiplicado por el logaritmo natural de a, o sea, de la base. ¿Quién es la base? En este caso es 5. Por lo tanto, por el logaritmo natural de 5. Esta sería la respuesta para el primer ejercicio. Veamos el segundo caso. Nos dice la función f de x es igual a e, una base e, elevada a 4x menos 3. Entonces acá tendríamos que derivar de esta forma. Según la fórmula, dice que vamos a escribir la función tal y como está. Entonces yo vengo y derivo f de x, que es igual a base e elevado a 4x menos 3. Y dice que esto lo multiplico por la derivada de u. ¿Y quién es u? En este caso u sería 4x menos 3. Por lo tanto, si yo derivo 4x, su derivada es 4. Entonces, para reescribir esta función f de x, lo único que voy a hacer es ordenar lo que ya derivé. Y vamos a tratar que el coeficiente siempre quede antes de la base e. Entonces, en este caso me va a quedar como respuesta el 4, que lo antepongo, por la base e elevada a 4x menos 3. Esta sería la respuesta para el número 2. Ahora veamos el ejemplo número 3. Acá tenemos un cociente. Entonces vamos a aplicar la derivada de un cociente. Pero dentro de este cociente tenemos funciones que son exponenciales, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces prácticamente vamos a combinar las dos partes. La función exponencial, la derivada de ella y la derivada de un cociente. Entonces recordemos que la derivada de un cociente, si yo voy a derivar a entre b, recordemos que es la derivada de a por b menos la a sin derivar por b derivada
y esto sobre b al cuadrado. Entonces, vengo y derivo la función y. Esto es igual. Voy a comenzar por derivar a. ¿Quién es a? En este caso, a es lo que está en el numerador. Esto es a y esto es b. Entonces voy a derivar a. Al derivar, acá yo tengo una función exponencial, 5 elevado a la x. Entonces quiere decir que yo tengo que aplicar esto que tenemos acá, ¿ve? Eso es lo que yo tengo que aplicar. Por lo tanto, comienzo por escribir la función tal y como está. Es decir, cuando yo derivo 5 elevado a la x, estoy derivando de esta manera, ¿ve? 5 elevado a la x, así voy a derivar. Entonces escribo 5 elevado a la x, derivando esto nada más. Por, dice, la derivada de u. ¿Y quién es la derivada de u? ¿Quién es u en este caso? U es x. Su derivada sería 1. Por, dice, el logaritmo natural de a. Logaritmo natural de a. ¿Quién es a? La base, que en este caso es 5, la base. Ahora, sigue, ya derivé a, lo vamos a multiplicar por b sin derivar. Entonces, b sería 5 elevado a la x menos 1. Eso sería b. Menos, según la fórmula, a sin derivar. Entonces sería todo lo que está en el numerador, sin cambiar nada. 5 elevado a la x más 1. Por, dice, la derivada de b. b es lo que está en el denominador. Entonces, comienzo por derivar 5 elevado a la x. Al querer derivar 5 elevado a la x, vuelvo a ocupar esta forma. Entonces, tendría que escribir primero 5 elevado a la x, que sería la misma función que me está dando aquí, que sería a elevada a la u, por la derivada de u. Entonces, en este caso, la derivada de u, como u acá sería x, esa sería u. Entonces, la derivada de x sería 1. Por, según la fórmula, dice el logaritmo natural de a. Entonces, por el logaritmo natural de a. Y a es la base, o sea que la base aquí es 5. Logaritmo natural de 5. Y el 1, ya no su derivada ya sabemos que es 0. Entonces, hasta ahí terminaríamos de derivar. Según la fórmula del cociente, dice que todo esto dividido entre b al cuadrado. ¿Quién es b? 5 elevado a la x. Eso es b. 5 elevado a la x menos 1. Y esto lo elevo al cuadrado. Entonces, acá tenemos. Si yo estoy viendo que puedo sacar factor común, hay que hacerlo. Voy a trabajar primero esta parte de acá con esta parte de acá. Comienzo a observar qué factores yo tengo en común, en qué se parecen. Y veo que el 5 elevado a la x está tanto acá como está en esta parte de acá. Aquí está en las dos partes. Por lo tanto, sería un factor común, 5 elevado a la x. El 1 también está, pero este es irrelevante escribirlo. Otra que podría tener sería otro factor, el logaritmo natural de 5. Aparece acá y también acá. Entonces sería otro factor común, logaritmo natural de 5. Y solamente ese sería porque acá tenemos 5 a la x menos 1, pero aquí está más 1. Entonces no son comunes. Por lo tanto, abro corchetes y comienzo a dividir. Voy a dividir toda esta parte entre esta parte de acá. Entonces, significa
que el 5 elevado a la x ya no lo tomo en cuenta porque aquí está. El 1 dijimos que es irrelevante escribirlo, ya sabemos que hay un 1 acá. El logaritmo natural de 5 ya no lo escribiría porque está acá. Entonces, ¿qué es lo que me queda por escribir? Nada más, solamente este factor, el factor 5 elevado a la x menos 1. Voy ahora con esta parte de acá. Menos, dice ahí, al dividir todo esto entre esto, puedo ir simplificando lo que ya está, quitando lo que ya aparece acá en el divisor. Por ejemplo, el 5 elevado a la x ya no lo tomo en cuenta porque aquí está. El logaritmo natural de 5 tampoco ya no lo tomo en cuenta porque aquí está. El 1 dijimos que es irrelevante, ya aparece ahí. Por lo tanto, el único factor que me queda por escribir sería el 5 elevado a la x más 1. Todo esto dividido entre 5 elevado a la x menos 1. Esto al cuadrado. ¿Y esto qué va a ser igual? Acá tenemos 5 elevado a la x por el logaritmo natural de 5. Y lo que vamos a hacer es trabajar este signo menos, que afecta a este y este término. Por lo tanto, esto lo dejo tal y como está. 5 elevado a la x menos 1 menos 5 elevado a la x menos 1. Y acá me quedaría entre 5 elevado a la x menos 1 y esto elevado al cuadrado. Por último, lo que puedo hacer es eliminar los términos que pueda hacer. En este caso tendríamos que eliminar este 5 elevado a la x con este menos 5 elevado a la x. Se nos eliminan. Por lo tanto, solamente nos quedaría menos 1 y menos 1. Al sumarlo nos daría menos 2. Ese menos 2 lo voy a anteponer acá. Y todo lo demás lo escribo tal y como está. Menos 2 elevado a la 5x por el logaritmo natural de 5. Esto dividido entre 5 a la x menos 1. Esto elevado al cuadrado. Y esta sería la respuesta.